Seguimos, señor, y le damos la bienvenida aquí a nuestro compañero Luis Marrero, quien se integra nuevamente al equipo. Pueden ver mi sonrisa de satisfacción. ¿Qué usted dice, compañero? Buenas tardes, amable televidente, un grato placer. Solo decirle que hay calor. Hace calor. Hace calor. Luis. Darle las gracias a Dios por todo. Sí, no, ya es el único que hace posible que las cosas ocurran. Así es. ¿Quiénes son los líderes de la oposición? Los líderes de la oposición. En este país. Por ejemplo, ustedes saben. Yo iba a preguntar de qué país estamos hablando. Todos conocemos que en la política, por ejemplo, en Estados Unidos, está los demócratas en el poder. Entonces quiere decir que los republicanos son la oposición. Los republicanos y sus líderes. Por ejemplo, aquí tenemos al PRM en el poder. Entonces, ¿quiénes son la oposición? Bueno, la oposición son los partidos que adversan al PRM y sus presidentes, los candidatos que escojan en las diferentes coyunturas que se den, electoralmente hablando. Aquí ahora mismo, por ejemplo, la oposición todavía, socialmente se habla de que quien encabeza la oposición es Leonel Fernández, porque fue el que sacó, vamos a decir, mayor cantidad de votos. No hemos escuchado por parte del PLD, que obtuvo un 10%, referirse a temas, vamos a decir, transversales con relación a todo lo que todo lo que dijo el presidente y todo lo que ha traído de nuevo con su tantas cacareadas reformas, vamos a decir. El PLD perdió su presencia en el Congreso. ¿El PLD? Si la memoria no me falla, quedó sin representante. Bueno, no tiene senadores. Entonces eso es delicado para el PLD. El PLD está en una coyuntura sociopolítica muy adversa y hay gente que prefiere que se hunda el barco antes de soltar el timón a otro. Sí, entonces... En medio de la tormenta sociopolítica que enfrentan, ellos pretenden que se hunda mejor. Oye, este timón nada más lo llevo yo. Aquí tenemos un ejemplo de eso, de cómo se fue a pique un capitán con su barco y fue Balaguer. No. Balaguer nunca soltó el timón. Ahora, hay que reconocer que es uno de los mejores capitanes. Supo navegar los mares bravíos. Uno de los mejores capitanes que ha tenido este país, tanto en la oposición como en el poder, fue el doctor Joaquín Balaguer. A pesar de todo, estamos hablando de su conducción, tanto en el poder como en la oposición. No estamos hablando de sus hechos. No, que una cosa no tiene que ver con otra. Sino de cómo se conducía. Sus cualidades y virtudes como político. Mientras estuvo vivo. Uno no puede ser mezquino en eso. No. Igual que Leonel. Leonel es un político que no le tiene que cargar las cubetas absolutamente a nadie en este país. Leonel Fernández es un político totalmente terminado, acabado, o sea, completo. Sí. No es de que por aquí, que por allí. Una cosa es una cosa. Que usted esté de acuerdo con su forma de hacer política, de ejecutar políticas públicas, eso es una cosa. Sí, eso. Estamos hablando del político. Del político y de lo que hace. Ahora, yo te voy a decir algo. Últimamente ha entrado como en un ron de dimes y diretes. De tú me dices, ¿tú has escuchado la canción de Rita Indiana? El vals del ping-pong. Se ha dejado arrastrar. El blues del ping-pong, en donde tú me das y yo te doy. Se ha dejado arrastrar. Últimamente, lo que hemos visto, por eso decía y preguntaba, ¿quiénes son los líderes de la oposición? Usted sabe que a veces yo escucho comunicadores que ahora son más PRMistas que el fundador, o que los fundadores, porque están picando, y no, claro, como la pica esa, están picando. Entonces usted lo oye hablar. Y he escuchado a algunos decir de Leonel Fernández cosas absurdas. Le han dicho desgraciado, cosas así.
esto, bruto y aquello, pero yo le quiero recordar a esos que ese mismo doctor Leonel Fernández fue el que venció el más grande líder de masa que ha tenido República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, en unas elecciones en el 96, bajo la coyuntura que se dio, pero él fue el vencedor. El pacto patriótico. Fue el presidente. Luego de ahí sale del poder y en el 2004 retorna con una retórica, una narrativa diferente y saca del poder al PRD de entonces, con 26, 27 senadores, con una coyuntura fuerte, lo saca del poder y luego en el 2006 empieza a desintegrarlo y gobierna 8 años más de manera ininterrumpida. Y eliminó a Balaguer. Exacto. Después que Balaguer muere. Y luego en el 2012, cuando estaba a punto de permitir que la democracia se levantara de manera normal en unas elecciones, empiezan a amenazarlo, que van a preso, que no sé qué, y decide apoyar al candidato de su partido, Danilo Medina Sánchez, y lo convierte en presidente 2 periodos más consecutivos. Entonces, no estamos hablando de un loco, no estamos hablando de un cualquiera. Es muy fácil ponerse delante de una cámara y de un micrófono a hablar disparate, pero una persona que ha ejercido el poder por 12 años, que fue presidente del partido más exitoso, probablemente compite en la primacía contra el PRI de México, entre los 2 partidos más longevos en el poder. La diferencia es dentro mucho. de la democracia, dentro de la democracia. Sí. Pero, entonces, duró como más de 60 años. 51. Lo que me refiero es que Leonel no es cualquier persona, no es cualquier político, y lo ha demostrado. Sí, no. Sale del PLD y ahí mismo, batallando, y claro que lo he dicho aquí muchas veces, violentando de alguna forma la ley, logró colarse como partido mayoritario. Sí. Buscó el vacío jurídico. Sí, porque la ley no lo habilitaba. No lo habilitaba. Pero él se metió. Pero sí, se metió ahí. Creó la condición y lo dejaron. Y se metió y lo dejaron. Pero y nadie ahora tiene un 29. No, o sea, ya él sabe que no va. Pero está bien, pero suena como un león defendiéndose. Pero colocó el partido en una forma. Claro. Supongamos que sea verdad que tenía un 8, que nunca lo tuvo en ninguna de las dos. Lo puso un 29. Lo puso en el mapa. En 4 años. Lo puso en el mapa. Y entonces no es tan sencillo. Mira, aquí en este país, yo decía al principio que esto es un país presidencialista en donde las personas siguen partidos, no siguen muchas veces líderes. Y no tanto partidos, últimamente, siguen el poder. Últimamente, exactamente. Y yo decía con relación a cuando preguntaba que quiénes son los de la oposición, porque últimamente Leonel no se está comportando como el líder de la oposición cuando entra en un dimes y direte de todo aquel que dice tal o cual cosa. Bueno, él sale a defender y muchas veces cuestiona o le dice mentiroso a aquel y luego salen que muchas de las cosas que él dice, porque tú sabes que después que están las redes sociales y después que cada uno de los discursos y que cada una de las acciones políticas se graban, tú tienes que tener una base de datos bien amplia para tú tener en cuenta todas las cosas que tú dijiste, porque a los políticos se lo toma mucho en cuenta cuando tú dices una cosa hoy y mañana sale con otra diferente. Cuando tú atacas a alguien porque hizo algo hoy, cuando tú ayer hiciste algo peor. Entonces te lo sacan en cuenta. Lo que pasa, profesor, que eso no es más que las redes sociales aquí. No. Entonces ahora mismo los partidos políticos tienen batería de gente, tienen batería de comunicadores y más los que están en el poder, ¿verdad? Claro. ¿Qué están para eso? Para cada vez que, si Leonel Fernández es el líder de la oposición, cada vez que salte con algo, espera, no te vayas muy lejos, que en par de segundos o minutos te contesta alguien con un hecho de él que lo deja
mal parado lo que voy a decir, ante la sociedad. Lo que voy a decir ahora Entonces, va a sonar contraproducente. Me van a juzgar. A eso que me refiero, tú ves, no que ha entrado en un círculo que profesor, no sé si es porque el gobierno está empezando ahora y quizás no es bueno comenzar a gastar tiro en Gaza. Pero yo le voy a decir a usted una cosa, y eso usted lo puede escribir. En este país, escriban esto, anótelo. Y eso yo me someto a un debate con quien sea, y los números están ahí. En este país hay más leonelistas que abinadercistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Leonel está en la oposición. ¿Cuánto tiene la oposición? Todo lo que 12 años. Tiene 12 años. Salió en el 12. Ah, Leonel, tú dices. Leonel tiene 12 años fuera del gobierno. Y todavía hay gente que defienden a Leonel a capa y espada, que ponen la cabeza donde Leonel diga. Esos son leonelistas. Ahora, yo quiero saber cuáles van a defender a Luis cuando Luis salga del poder. No, pues ya porque ahora es muy fácil defenderlo. Luis dijo que se va. Pero está bien, pero ahora es muy fácil defenderlo. Aquellos sobre todo que están en una institución pública recibiendo un agrado, ¿verdad? Un cariñito, muchas veces con poco esfuerzo o sin trabajar, para decirlo así. Esos son grandes defensores, pero de su cheque, no de la obra de Luis Abinader, que de hecho siempre he dicho, pero con la gran inversión que ha hecho Luis en Santiago sobre todo. En Santiago y en la autopista Duarte después de Santiago. Pero sobre todo en Santiago, una obra gigantesca que está el gobierno de Luis Abinader haciendo. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde están los políticos de su gobierno que lo defienden? Que sacan la cabeza. No, ni siquiera la gobernadora. Entonces, es muy fácil defender al presidente mientras está en el ejercicio de sus funciones y usted se beneficia de eso. Una llamada. Ahora, defender el que está afuera. No. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Luis Sandoval le habla. Ok. Luis Sandoval. Mira, ese planteamiento que tú haces, también tú tienes que esperar que el gobierno de 12 años. Para compararlo, hay que ver que Leonel gobernó 12 años que Luis gobierno 12 años. Si usted escuchó el comentario... Yo creo que lo más importante es el aporte que cada líder político haga al país. Y yo digo, Leonel ha hecho su aporte, pero también le ha hecho un gran daño a la democracia, porque la democracia se basamenta en fuerte de los partidos políticos. Y eso vemos lo que está pasando, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Perú. Y uno se pregunta, ¿y qué hubiese pasado aquí ahora si el PLRM hubiese fracasado en su primer periodo? Estamos listos para un vengador social. ¿Por qué? Porque fue lo que hizo Leonel con el PRD. Para mantenerse en el poder. Esto es horrible. Con el Partido Reformista y que hizo con su propio PLD. Entonces yo creo que lo que debe importar en el país es un poquito de televisión que casi no se escucha. Pues el fortalecimiento que el mismo Pepe Mojica decía, bueno, pero los líderes hay que medirlo por los líderes que impulsen dentro de su partido. ¿Y cuál impulsó Leonel? Hablaba de una fábrica del presidente. Cuando fue una fábrica de nuevo reclutamiento, ¿verdad? Los que llegaron con Leonel jóvenes se pusieron viejos en el partido. Y el PLD seguía con cualquiera hundido en el verde. Eso no le cabe duda a nadie porque el PRM no tenía los números. Incluso los números subieron cuando se suspendieron las elecciones. Que la cosa cambió. Entonces, hay que verlo en su perspectiva. ¿Cuál ha sido el aporte al país? Okay. Bueno, les reitero, si el PRM hubiese fracasado en su primer gobierno, ¿qué fuera del país en este momento, en esta elección? ¿Listo para un vengador social? Pues, ¿quién dijo que nosotros no tenemos que caer en Venezuela? Si Venezuela fue la democracia más fuerte de América Latina, COPEI y Acción Democrática fue un partido tan fuerte como lo que hay aquí. Sin embargo, animalizándose, ¿en dónde llega? Y ese es el asunto. Desde que pensar gente como Leonel Fernández, que tuvo
fuiste 3 veces presidente, ¿verdad? Pues vamos a buscar gente, vamos a fortalecimiento, vamos a pensar en el país, en el país, porque Leonel puede dar mucho más al país que lo que le está dando, no pensando en términos personales, una ambición. Muchas gracias, señor Vitante. Gracias, cómo no, gracias Luis Sandoval. Ahora yo te voy a decir algo. No, pero espérate, antes de que tú le respondas. Hay un detallito con eso, sí, Luis. Pero yo te voy a decir Señáleme qué líder, no, hay que responder, okay. Quiero responder esta partecita. ¿Qué líder político de este país ha pensado, como usted dice que no pensó Leonel? Pues si vamos a la historia política de este país, Juan Bosch se va del PRD pensando en quién. En él y su gente. Peña Gómez se va del PRD y forma el BIS pensando en quién. También lo mismo, en él y su gente. Entonces, eso es una escuela. Es que aquí ha habido una escuela. Y ha habido una escuela y cuando los que han llegado al poder han ejercitado esa escuela. Hipólito era antirreeleccionista hasta que llegó al poder. Luis era antirreeleccionista hasta que llegó al poder. Es cierto. Entonces, es que la historia está ahí. Eso no me lo he inventado yo. Es lo que ellos han dicho antes de llegar al poder. Pero cuando llega al poder ya es otra cosa. Ya es diferente. Entonces, esa es la partecita. Ahora, el peor de todos los políticos es Leonel. Pero son todos la misma escuela, por Dios. Aprendieron todo el mismo lenguaje político. Yo te iba a decir eso, pero con otras palabras. Yo te iba a decir era, si el PLD, señores, nada más hay que pensar en esto, si el PLD, entre los líderes, que era Danilo Medina y Leonel Fernández, ¿o no? Claro. Si esa gente se ponen de acuerdo, no hay forma. Si se ponen de acuerdo, ¿usted sabe qué partido fuera gobierno hoy todavía? Adivine. Yo creo que no hay que decirlo, ¿verdad que no? ¿Quién? Porque el PLD, pero fueran gobierno hoy todavía si no se ponen de acuerdo. Ahora, ¿qué sucedió? No se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Yo quiero seguir lo mío. No te voy a dar chance a ti. No, pues si tú no, pues entonces me voy y me llevo la mitad. Y tú sabías. Y él sabía que se llevaba la mitad. Pasó con Masluta y Jorge Blanco. El PRI. Pasó la tendencia. con Guzmán y Jorge Blanco. O sea, es un asunto histórico. Yo viví todo eso en carne propia. Aquí hablan de tránsfuga y le dicen tránsfuga a cualquiera. Pero cuando usted busca cuáles fueron los que no se fueron de su partido, el único que no se fue Balaguer. Miren, era señores. Porque él sacaba a todo el que aspirara. No se iba a ir, pero lo sacaba. Miren, señores. Yo viví todas esas divisiones. La última fue la de Atuay de Cans. Una de las últimas. Todavía al PLD le falta más fragmentación. Y miren, señores, yo me acuerdo como ahora, siendo el primer voto en el 86, presidente Salvador, Miguel Tavera, senador, esa era la consigna. Y Jesús Hernández, que vivía como a 4 casas de donde yo vivía en Atico, fue síndico, cuando eran síndicos. Pero yo me montaba en eso, yo estoy voceando desde esa vez. Y mira a ver si yo he conseguido, si yo he logrado conseguir ni siquiera para recoger basura en el ayuntamiento. Pues yo recuerdo a mi papá en el 94 lo sacaron a Pecosol. Porque es un partido grandísimo en donde hay un sinnúmero de gente y donde no se le da oportunidad a muy poca gente. Mi papá, que fue el que me metió en eso, todo el tiempo estuvo en eso y se murió y tampoco nunca consiguió una mota así, vea, en el partido, que fue que me metió en eso, en subirme, cuando eso era en camión y cuando decían convocatoria, la gente iba sin darle cuarto. Eso es ahora que se da dinero. La gente cogía para el puente de la 17 y para allá. Era, vea, con la barriga vacía, a cuenta lo que apareciera, a agua que le daban a uno por allá. Oiga, profesor, yo solamente le pido a Dios que me dé la oportunidad de estar vivo un día, porque un día va a salir el PRM del poder. ¿Cuándo será? No sé, pero algún día va a salir. A ver cuáles son de verdad los que son PRMistas. Porque todo el que está nombrado es PRMista. Él es Abinadercita, él es Are, es Fiel, qué sé yo qué. Quítale, siempre he dicho, quítale el presupuesto a ver si es verdad. Bueno, estuve hablando ahí, como que me desahogué ahí, pero cuando eso era el PRD.
Pero cuando se cambió, se fue del PRD, mi nombre se fue. O sea, absorbió. Cuando yo fui a revisarme, ya yo estaba inscrito en el PRM sin nadie preguntarme. Y bueno, y seguí, porque, miren, lo mejor que hay en esta vida es uno tener principios. Sea malo cuando te juzgan o bueno cuando no te dan oportunidad. Tú siempre mantener la línea y la coherencia. Señores, será hasta mañana cuando volveremos con otro programa similar. Con el bienestar social